Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Antes de todo lo que está pasando en el mundo, el modelo y el estado de nuestro sistema sanitario, partiendo de la noticia que les contamos esta mañana. El Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó dinero de las residencias públicas para pagar al Grupo Quirón. Son más de 61 millones de euros que estaban destinados en los presupuestos a la agencia encargada de gestionar y dotar de recursos a las residencias, pero que finalmente se emplearon para pagar parte de la deuda con el gigante de la gestión sanitaria privada para el que ha trabajado el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Ángel. Son 61 millones que se añaden a unas cuentas que ya fueron muy generosas en este año del que hablamos, en 2024, con los gestores privados. Entonces los pagos a las grandes sanitarias privadas se incrementaron un 221% en Madrid, y a eso se añadió esa partida que no se gastó en mejorar las residencias, sino que fue de nuevo a parar al Grupo Quirón. La Comunidad de Madrid dice que es un movimiento habitual, aunque entonces evitó dar explicaciones. Sí, esa operación se produjo en junio de 2024. Entonces el gobierno de Ayuso aprobó transferir 61 millones y medio de euros desde las cuentas del AMAS, que es como se llama el organismo que gestiona las residencias madrileñas, hasta las del Servicio Madrileño de Salud, aunque entonces, como decías, no se informó con qué fin. Ahora, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas revela que se dedicaron a compensar a la Fundación Jiménez Díaz por la actividad de libre elección. Fueron a abonar la atención sanitaria de los pacientes que no son del área del buque insignia de Quirón, pero que decidieron tratarse en ese centro. Ese año, en 2024, la Comunidad de Madrid disparó el pago de liquidaciones a Quirón y a Rivera Salud. Pasaron de los 283 millones de euros en 2023 a más de 900 millones. Ahora sabemos que parte de ese dinero salió de las arcas de las residencias, de lo que se llama remanentes de tesorería, que son recursos de años anteriores que el AMAS no se llegó a gastar. Desde el gobierno madrileño dicen que es algo habitual, que la ley de Hacienda prevé que se puedan hacer estas operaciones, pero por poner en contexto las cifras, Ángel, solo ese año, en 2024, las residencias tenían presupuestados 77 millones de euros para nuevas inversiones, pero solo se ejecutaron 30. Lo ampliamos en el abierto. Javi, gracias. A vosotros. Hoy precisamente estamos contando también que la mayoría de la población española quiere reforzar la sanidad pública. Quienes apuestan por invertir más en la pública, por encima de un modelo mixto con la privada, son mayoría entre los votantes de todos los partidos. Los partidarios de incrementar la presencia privada no llegan al 2%. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son datos de un nuevo estudio de 40dB para la serie El País, que también indican que sigue habiendo más gente dispuesta a pagar más impuestos si eso sirve para mejorar la sanidad pública. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Cerca del 70% quiere más sanidad pública, pero en los últimos años ha crecido tanto las críticas a su funcionamiento como el número de personas que prefieren una bajada de impuestos, incluso si eso supone recibir un peor servicio. Sí, son datos preocupantes. El 60% de la población sigue prefiriendo pagar más impuestos para mejorar la calidad de la sanidad pública, pero ese porcentaje ha bajado 20 puntos en 3 años y se dispara del 15 al 35% el número de españoles que apuesta por menos impuestos, aunque sea a costa de la calidad de los servicios. Además, solo 4 de cada 10 ciudadanos aprueban el funcionamiento de la sanidad pública. Su uso mayoritario ha retrocedido 5 puntos y han subido los seguros privados desde 2023. Casi el 70% pide que se fortalezca y la mayoría piensa que se dedican pocos recursos. Los usuarios de la privada valoran mucho más su sanidad, a pesar de que reconocen que los derivan a la pública ante pruebas o tratamientos muy costosos. Y es en las comunidades autónomas del PP donde hay una mayor percepción de que aumenta la privatización. En el caso de Madrid son la mitad. 10 puntos más por encima de la media son los que ven el avance del sector privado en la pública. Seguimos luego, Mariola. De acuerdo. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Yesterday, the leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Y la madrugada deja de nuevo las palabras de Donald Trump, que pone otro reloj en marcha y amenaza con intervenir en otro punto caliente en el mundo, Irán. Dice el presidente de Estados Unidos que ha hablado con las autoridades iraníes sobre una posible reunión, pero que no descarta atacar el país antes de que esas conversaciones empiecen.
La represión de las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás ha provocado ya casi 500 muertos, hay más de 10.000 detenidos y las imágenes muestran filas de cadáveres a las puertas de algunos centros forenses. Son ya al menos 4 las veces que Estados Unidos ha advertido que intervendrá si siguen muriendo manifestantes, pero Irán asegura que si eso ocurre responderá tanto contra los estadounidenses como contra sus aliados israelíes. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana se han vivido posiblemente las protestas más intensas desde que los iraníes salían a las calles hace ya más de 15 días con manifestaciones multitudinarias nocturnas en más de 100 ciudades y en las 31 provincias del país. La brutal represión policial está dejando las morgues llenas de cientos de cuerpos, muchos de ellos de jóvenes de entre 18 y 20 años, según han denunciado las ONGs, y varios hospitales del país dicen estar desbordados por la llegada constante de pacientes, sobre todo con heridas de bala. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, ayer se mostró consternado por el uso excesivo de la violencia de las autoridades iraníes y, mientras tanto, ayer el presidente iraní dijo que los responsables del caos que se está viviendo en su país son Estados Unidos e Israel por haber traído terroristas, dijo, para desestabilizar el régimen. No es la primera protesta de los últimos años contra el régimen iraní, pero sí la más importante, al menos desde 2022, cuando la policía de la moral detuvo y mató a Mahsa Amini por llevar el velo mal puesto. En parte ocurre porque algunos grupos opositores se han unido en torno a una figura, el hijo del antiguo Shah, expulsado del poder en el 79. Es el candidato que impulsan tanto Estados Unidos como Israel. Por eso otra parte de la oposición recela de él y algunos analistas temen que acabe estallando una guerra civil. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La oposición iraní en el exilio vive horas de angustia sin posibilidad de contactar con su gente dentro por el bloqueo de Internet. Los agentes de la policía entran en hospitales, detienen y llevan a los cárceles. La represión aumenta porque la República Islámica está más en riesgo que nunca. Así lo ve Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Sufre un aislamiento internacional y por eso jamás hemos visto tan débil. Pero la oposición en el exilio tiene otro frente, Reza Pahlavi, hijo del último Shah que se promociona para liderar la nación. Cuando tenía 12 años salió de Irán y desde entonces jamás ha vuelto a Irán, que quieren que él vuelva a Irán como un rey y establecer un régimen afín al Israel y Estados Unidos y al servicio de sus intereses. Hosseini no augura un buen futuro en Irán con esta opción. Habrá una guerra civil en Irán. Y evoca el ejemplo de Irak, donde todavía perdura la inestabilidad tras la caída de Saddam Hussein. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Después de intentar empujarles a un pacto bajo el riesgo de una operación militar como la de Venezuela, Donald Trump ha asegurado esta noche que está conversando con el gobierno cubano. Estados Unidos le dijo a Cuba que no recibirá más petróleo de Venezuela y el presidente cubano escribió: nos defenderemos hasta la última gota de sangre. Esta noche Trump ha asegurado que habrá novedades en las próximas semanas respecto a sus conversaciones con Cuba, a la que intenta apoyar lo que queda del régimen de Nicolás Maduro. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Porque el gobierno venezolano sigue manteniendo esa retórica, al menos como mensaje interno, ¿no? A pesar del control al que está sometido por Trump. En un comunicado ha enviado su apoyo a Cuba, mientras dentro del país se discute por el ritmo en el que se está liberando a los presos políticos. Sí, dice la presidenta encargada que su gobierno tiene una superioridad moral e histórica para enfrentarse al enemigo. Venezuela reitera su hermandad, solidaridad y cooperación con Cuba e insiste en que el diálogo es la única vía para salir de la amenaza de Washington. Es la respuesta a un Trump que ha dejado claro que quiere cortar la respiración asistida con la que Caracas sostiene La Habana y sube la amenaza a Cuba, señalando que durante muchos años vivió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela, pero que esto se acabó. Trump afirma que Venezuela ya no necesita soldados cubanos porque es Estados Unidos quien defiende ahora Caracas y eleva la amenaza a La Habana, diciéndole que o llegan a un acuerdo o será demasiado tarde. Amenaza a la que se ha referido esta madrugada, casi medianoche aquí, el vicepresidente Freddy Ñáñez. El pueblo venezolano jamás se rendirá. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores jamás se rendirán ante el fascismo moderno. El desafío que hoy enfrentamos no es solo venezolano, sino latinoamericano, caribeño y humano. Defender la verdad. Un desafío regional, una amenaza regional que de momento parece rebajarse con Colombia por la llamada de Trump y Petro, pero uno de sus ministros hasta hace poco y ahora candidato presidencial, Juan Antonio Cristo, afirma al SER que hay que insistir en la vía diplomática. Las diferencias de Colombia o de Venezuela con Estados Unidos no van a desaparecer. Tenemos enfoques distintos en la lucha contra los narcóticos, en migración, en comercio e inversión, pero
necesitamos superar esas diferencias por los canales diplomáticos. Mientras en Caracas, Ángel, la familia de los presos políticos siguen exigiendo que las excarcelaciones se confirmen porque de momento solo han salido 17 presos de esas prisiones. Nico, gracias. Hasta luego. Irán, Cuba, Venezuela, pero también Groenlandia, otro de los territorios que Trump no solo quiere controlar, sino poseer. Durante el fin de semana ha hablado de hacerse con él, por las buenas ha dicho, o por las malas. Hoy el ministro de Exteriores alemán viaja a Washington para verse con el secretario de Estado de Trump. Será poco antes de que Marco Rubio se vea esta semana con representantes daneses y mientras Europa prepara dos vías paralelas. Una propuesta conjunta de la OTAN para convencer a Trump de que no tome Groenlandia, la vía que intenta Alemania, y otra en la que Trump hace caso omiso a cualquier entendimiento. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El comisario de Defensa Kubilius ha recuperado este domingo la propuesta de crear un ejército europeo. Lo ha dicho en una conferencia en Suecia, aunque se trata todavía de un escenario en el que no se han dado más pasos en Bruselas. Se han tomado la iniciativa, en cambio, las capitales, que encabezadas por París y Berlín están ya analizando mecanismos para responder a las amenazas de Donald Trump. Alemania apuesta por una misión conjunta de la OTAN, asegura la agencia Bloomberg, citando fuentes del gobierno alemán, cuyo ministro de Exteriores se reunirá este lunes con Marco Rubio en Washington. La propuesta de Berlín es aumentar los efectivos de la OTAN con una operación inspirada en la que se puso en marcha hace ahora un año para mejorar la seguridad del Báltico, un escenario que empezaron ya a discutir a finales de la semana pasada funcionarios en Bruselas, aunque un posible aumento de las tropas de la alianza se trataría todavía de un plan demasiado embrionario, confirman también desde Londres fuentes del gobierno británico al Telegraph. Hoy en El Abierto vamos a detenernos a analizar el especial interés que despierta Groenlandia en Estados Unidos y todas las implicaciones de este movimiento que hace estallar los últimos 80 años de relaciones entre estadounidenses y europeos. Hay una clave geopolítica y comercial y otra que tiene que ver sobre todo con los recursos que Trump extrae en Venezuela y espera extraer en el futuro de Groenlandia. Sira Valdés. Se estima que Groenlandia tiene reservas de petróleo para cubrir la demanda mundial durante 3 meses y de gas para medio año, explica el geólogo Naum Méndez, además de en torno a un 2% del uranio de todo el globo. Pero la importancia de sus recursos naturales reside en los depósitos de materias primas consideradas críticas para las transiciones verde y digital. Una muy interesante es el grafito de alta calidad que mayoritariamente dependemos de China, ¿no? Hay elementos que también muy relacionados con la transición energética, como son el molibdeno y el magnesio. Si se pudiese explotar, nos darían cantidades incluso aproximadamente del 25%, ¿no? De toda la demanda que tiene Europa. Además, con los datos disponibles, Groenlandia es de los territorios con mayores reservas de tierras raras, pero explica Paula Danez, investigadora del IGME, uno de sus grandes atractivos no es tanto lo que ya se sabe que tiene, como su potencial para albergar más yacimientos de los que hoy se conocen. La importancia de Groenlandia ahora mismo radica en que el 85% de su superficie está cubierta por hielo. Se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. Eso sí, para aprovechar todos estos recursos, además de mucho tiempo, serían necesarias grandes inversiones. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El bloque de la derecha y ultraderecha, la suma de PP y de Vox, está cerca del 50% del voto. Saca 13 puntos a la izquierda, con Vox todavía en crecimiento, y estos son los datos del barómetro de 40dB. El PSOE vuelve a caer hasta casi su peor resultado en esta serie desde las pasadas generales. Se queda en el 27,1% del voto. Sumar se mantiene en el 5,9%, pero pierde casi la mitad de los votantes que tuvo en las generales. Podemos se queda también como estaba, con el 3,5%. La clave es que Vox roza el 18%, tercera fuerza, y el PP, todavía estancado, crece ligeramente hasta el 31,5% de los votos. Los populares ven como su órdago a Vox, a los que invitaron a entrar en el gobierno de Extremadura, no da el resultado esperado, porque la ultraderecha sigue disparada en las encuestas, pero además acepta el envite y ya pone sus condiciones para formar parte del ejecutivo de María Guardiola. Exigirá políticas de su agenda, puestos en las consejerías y la vicepresidencia. David Junquera, buenos días. Buenos días. Envidó Guardiola y ahora Abascal envida más. PP y Vox se han metido en un callejón que no desean ninguno de los dos, el de compartir sillones y moqueta. La ultraderecha pide vicepresidencia y consejerías y fuentes de los populares extremeños nos dicen con guasa: vaya,
Ahora parece que quieren gobernar con la Irene Montero de Extremadura. Así llamó Abascal a Guardiola y con estos mimbres tienen que sentarse a negociar esta semana. Y en el PP creen que lo de Abascal es una petición de máximos inviable, que ahora habrá que rebajar. Génova observa desde fuera, pendiente de que el tira y afloja con Vox no malogre la campaña aragonesa. Desde la cúpula también son irónicos. Si Abascal quiere negociar con el PSOE azul, se le escuchará. Por si este proceso de escucha no llega a buen puerto, ya hay alguna voz que se atreve a esbozar algo que de momento es anatema: la posibilidad de una repetición electoral. Esta ha sido noche de Globos de Oro. Saben que son unos premios de los que se habla siempre como la antesala de los Oscars y que no ha salido tan bien como se esperaba para una película española, para la película Sirat. En cambio, la gran triunfadora ha sido Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. La información es de Pepa Blanes. La película brasileña ha dado el sorpaso y ha ganado a Sirat y al resto de rivales en película internacional. Tampoco lograba el film español el premio a Mejor Banda Sonora en una gala que prometía ser diversa y autoral y que ha sido puramente americana. Vivimos en una dictadura, decía Judd Apatow al entregar el premio a Mejor Dirección a Paul Thomas Anderson, el gran ganador de la noche con 4 estatuillas por Una batalla tras otra. Una película que habla de la América actual, de las deportaciones de migrantes y del auge de la extrema derecha. A mis chicas negras, porque nadie nos puede silenciar, gritaba Teyana Johnson, uno de los iconos de esta noche, donde se ha producido un cierto relevo generacional. Timothée Chalamet, mejor actor por encima de Clooney o DiCaprio. The Pitt, la nueva serie hospitalaria, ganaba en drama, con dedicatoria de su creador a los médicos, los héroes de hoy. En comedia de estudio, la serie de Seth Rogen, que se ríe del Hollywood actual, y en drama adolescencia, el fenómeno de Netflix. Pocas alusiones a la compra de Warner o a la tensión por las deportaciones en Estados Unidos, y mucho menos a Gaza. Y además el Departamento de Estado de Estados Unidos ha procesado al director de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el sobrecoste en unas obras en la sede de la institución. Powell, sin embargo, dice que solo son amenazas por no bajar los tipos de interés tal y como le ordena Donald Trump. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.